Hoy continuamos la segunda parte de nuestra serie titulada Testigos, basada en el libro de los Hechos. Y ya que estamos en el proceso de replantar nuestra iglesia en esta comunidad del área de Downtown Orlando, nosotros necesitamos preguntarnos si la palabra de Dios tiene algo que decir sobre el establecimiento de una iglesia. Y cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, el cual está escrito en un estilo narrativo, esto no es poesía, esto no es apocalíptico, esto es un estilo narrativo, nosotros vamos a encontrarnos con uno de dos casos. O vamos a encontrarnos, número uno, cuando leemos el libro de los Hechos podemos encontrar uno de dos casos. Podemos encontrar, número uno, un pasaje de origen descriptivo. Significa eso, que está sencillamente describiendo. Estamos viendo algo que sucedió en una iglesia y no es necesariamente algo que nosotros debamos adoptar en nuestra práctica como iglesia. Por ejemplo, echar suertes para escoger un líder. Aunque estoy así por probar, pero bueno, es otro tema. Encontramos pasajes descriptivos y también encontramos pasajes preceptivos. Lo que significa un pasaje preceptivo es que vamos a ver una práctica en la iglesia que sí tenemos que imitar, que sí tenemos que adoptar, que sí tenemos que emular. Pero antes de que lleguemos a nuestro pasaje de hoy, me van a permitir un resumen relámpago del libro de Hechos hasta este momento, porque estamos en el capítulo 14 en esta mañana. El libro de Hechos nos cuenta la historia de la iglesia cristiana y nos cuenta sobre la expansión del Evangelio de Jesucristo y también la oposición con la cual se tuvo que encontrar. Mucha gente fue usada para predicar y para enseñar el Evangelio de Jesús en este libro, pero Saulo, cuyo nombre después cambia a Pablo, me están prestando atención, fue el que tuvo más influencia en este libro, aunque él no es el autor es Lucas. Antes de convertirse, Pablo se complacía en perseguir, torturar y matar a los cristianos. Por eso, cuando Pablo se convierte de camino a Damasco, esto es espectacular y es dramático y es uno de los giros principales del libro. Después que Pablo se convierte, él se va al extremo opuesto porque ahora ama a Dios con todo su corazón y predica la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo. Y así vemos que Jesús cumple la promesa que hace al principio del libro. Cuando los discípulos reciben el poder del Espíritu Santo para ser sus testigos en Jerusalén, eso pasa entre los capítulos 1 al 8, y después son testigos en Judea y Samaria, eso sucede en los capítulos 8 al 12. Y en los capítulos 12 al 14 comienzan el trayecto que los iba a llevar hasta los confines de la tierra que ellos conocían para entonces. Estamos hablando básicamente del Imperio Romano. De aquí en adelante, pues nosotros comenzamos a ver patrones narrativos que se repiten. Llegan a una nueva ciudad, predican, encuentran oposición de los judíos, y encuentran más éxito con los que son no judíos, y entonces salen a la próxima ciudad. Pero algo muy importante que encontramos en estos capítulos, algo con lo cual la iglesia contemporánea occidental y especialmente la iglesia norteamericana tiene muy poca experiencia, es ver cómo los discípulos continúan su labor de predicar las buenas noticias de salvación cuando ya no es fácil, cuando ya no es popular. De hecho, cuando es costoso seguir a Jesús. Así que les voy a pedir que busquen en sus Biblias, en Hechos 14, versos 8 al 23. Si no tienen una Biblia, tenemos Biblias de cortesía. No solo la puede usar, sino que se puede quedar con ella, nuestro regalo para usted. Este capítulo 14 nos muestra el final del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Y esta fase final del primer viaje misionero nos lleva al área de Asia Menor. Asia Menor es lo que hoy en día conocemos como Turquía, por las ciudades de Iconio, de Listra y Derbe.
Sin embargo, el pasaje que vamos a cubrir hoy nos va a hablar principalmente de cómo le fue específicamente en Listra. Si se fijan en el mapa, ven que en la extrema izquierda, que es la mano por la cual escribo, vemos el sur de Italia, después vemos a Macedonia y a Grecia. Después de eso está la región de Asia Menor, Antalya, lo que hoy en día se conoce como Turquía. Y donde vemos el marcador rojo es donde está Listra, donde vamos a estar en el capítulo de hoy. Así que les voy a invitar que lean conmigo Hechos 14, 8 al 23. Yo voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dando lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Y aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esta es la palabra del Señor. Buen Padre en los cielos, yo veo la valentía de esos hombres que ellos mostraron en nombre tuyo. Y cuando yo veo eso, Señor, eso a mí me inspira. Yo pienso, Señor, en todas las veces que yo he reaccionado con cobardía. Y no es ni siquiera ante estas mismas amenazas, Señor, solo por el temor de que me rechacen. Yo me doy cuenta, Señor, de lo corto que me quedo. Señor, pero mi consuelo está en que tu Hijo perfecto Jesús murió y resucitó para que yo pudiera ser transformado y para que todo este pueblo pudiera ser transformado de igual manera. Por eso te pedimos, Señor, eso mismo. Cámbianos, Señor. Quita de nosotros la cobardía, danos un corazón lleno de valor
para proclamar el mensaje de la cruz ante un mundo, Señor, que la mayoría de las veces lo va a despreciar. Ayúdanos, Señor, a saber que al tener tu aprobación nosotros podemos seguir adelante con un gozo inquebrantable, aun cuando este mundo nos rechace. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, quien ganó esa aprobación que nunca podremos perder. Amén. Yo no digo esto con ánimo de criticar a nadie en específico. Ahora todos están pendientes. Pero yo conozco personas que aunque tienen una alta posibilidad de que les vayan bien en los Estados Unidos, ellos prefieren quedarse en su país. También conozco otras personas que por más que yo les diga que la cocina latina es buena, no les interesa probarla y estarían conformes pasando su vida entera comiendo hamburger, pollo y pizza. Sí, no, perdón. Hay otras personas que, por más prometedor y por más calificado que sea un candidato político, siempre van a estar comprometidos a votar por el partido de su predilección, el partido de su papá y su mamá. Muchas veces esa actitud en contra de salir de la rutina hasta se cimenta en nosotros si una vez uno trata de salir de esa rutina y no tienes una buena experiencia. De ahí en adelante pues adoptamos ese proverbio latino que todos conocemos: es mejor malo conocido. No está en la Biblia, recuerden eso. Ciertamente nosotros tenemos la libertad de aplicar esta actitud a nuestros hábitos de comer, a nuestra política, a la inmigración, pero nosotros no tenemos ni el permiso ni el derecho de aplicar esa actitud a las personas con quienes vamos a compartir el Evangelio. Una de las razones por las cuales es más fácil hacer crecer una iglesia con cristianos de otras iglesias es por eso mismo, porque es mejor malo conocido que bueno por conocer. Porque por lo menos podemos comprender las malas costumbres que puedan traer. Mientras que nosotros compartir el Evangelio con alguien que tiene tatuajes hasta en la cara, pues no nos va a parecer tan buena idea, especialmente si mi hijo o mi hija conoce a esa persona y se le ocurre también ponerse tatuajes, ¿verdad? Este ejemplo de los tatuajes es superficial. Pero la realidad es que si nosotros vamos a buscar alcanzar al perdido con el Evangelio, gente, yo no se los voy a idealizar, va a ser un proceso difícil. Muchas veces hablamos de, no estemos buscando cristianos de otras iglesias, vamos a buscar al perdido. Y muchas veces el perdido se puede convertir en una persona idealizada. No, va a ser igual de difícil o peor. Otras veces va a ser doloroso, porque nosotros vamos a experimentar oposición, vamos a experimentar burla, vamos a experimentar persecución. Pero si eso no sucede, la solución no es dejar de alcanzar al perdido. La solución no va a ser tratar de evitar el sufrimiento. La solución va a ser aprender a sufrir bien. La solución va a ser aprender a que Dios sea nuestro consuelo cuando otras personas, sean creyentes o sean no creyentes, nos desilusionen. Y en Hechos 14 vamos a ver que en cuanto a sufrir bien, tanto Pablo como Bernabé nos muestran el ejemplo que a través de la gracia de Dios todos debemos buscar seguir. Pero para que nosotros podamos seguir ese ejemplo, bueno, sí necesitamos la gracia de Dios, pero también hay una pregunta que nos tenemos que hacer para que nosotros podamos seguir ese ejemplo. La pregunta es, ¿qué te sostiene cuando la vida te desilusione? Cuando las cosas no van como tú quieres que vayan, ¿qué te consuela? ¿Qué te sostiene? Esto que voy a decir lo digo en verdad sin ninguna amargura de corazón. En el movimiento de plantadores de iglesias se habla mucho sobre que el éxito no se debe medir por los números ni por la ofrenda que uno recoja, sino por cuán fiel yo he sido a Dios en el proceso de plantar una iglesia.
Sin embargo, a la hora de destacar personas, los protagonistas siempre son los que han logrado los números más altos y nosotros nunca nos enteramos de los que están perseverando fielmente con grupos pequeños o con grupos medianos. Y definitivamente nunca nos enteramos de los que fracasan en el intento de plantar una iglesia. Pero para alguien que esté considerando encabezar una plantación de una iglesia, para alguien que esté considerando alcanzar al perdido, es importante que conozcamos el lado oscuro de este tipo de labor, ¿verdad? Porque por causa de nuestra naturaleza pecadora que todos arrastramos aquí, la desilusión va a ser tan real como lo fue para Pablo y para Bernabé en este pasaje. Un pasaje en el cual, como les dije, ellos llegan a esta ciudad de Listra y como en otras ciudades lo primero que sucede es que Dios decide hacer un milagro como demostración de que Pablo y Bernabé de hecho hablaban en nombre de Dios. Vemos esta demostración en los versos 8 al 10. Dice, había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado. Eso es algo que el Señor le revela en ese momento. Y es bien interesante, a veces el que tiene la fe es el que hace la oración, a veces el que tiene la fe es el que recibe la oración, pero en todo momento el que decide sanar o no sanar es Dios. Él no necesita nuestro permiso. En este caso Dios le muestra a Pablo que él le había concedido a este hombre el privilegio de tener fe. Y el verso 10 nos dice que Pablo dijo con fuerte voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Hay muchas personas que leen los milagros y las señales que se dan en el libro de los Hechos e incorrectamente concluyen que esos milagros y que esas señales son el punto central del libro. No se deje engañar. El resultado trágico de uno estar pendiente a los milagros y a las señales es que muchas veces uno termina corriendo de lado a lado y de iglesia en iglesia buscando milagros y buscando señales y al final termina siguiendo falsos maestros que se dedican a engañar y sacarle dinero a sus seguidores. Falsos maestros que como poco lo que están haciendo son trucos baratos de mago de cumpleaños. Y como muchos están cautivando a los que no conocen la palabra de Dios y los dejan en la ignorancia y en la oscuridad. Pero nosotros necesitamos saber que aunque Dios ciertamente tiene el poder de hacer lo que Él quiera y de hacer el milagro que Él desee, la mano del Señor no ha sido cortada en este día. Cuando nosotros vemos milagros y señales en el libro de los Hechos, la intención de Dios aquí es apoyar, es confirmar el mensaje que se está predicando en ese momento. Pero los milagros y señales de por sí, los milagros y las señales de por sí, aunque sanen un cuerpo, no siempre regeneran el corazón de la persona que recibe ese milagro. Se los voy a decir otra vez. Los milagros que vemos aquí, aunque sanen un cuerpo, no siempre regeneran el corazón de la persona que recibe ese milagro. Y tenemos que recordar que lo más importante para nosotros es la salvación de nuestras almas. No hay nada más importante. Es mejor entrar al cielo después de una vida de enfermedad y de pobreza que haberlo tenido todo en esta tierra y pasar la eternidad recibiendo el castigo que nosotros merecemos de nacimiento. Es por esa razón que en Mateo 9 vemos que Jesús, antes de sanar a un paralítico, primero se encarga de lo más importante. Él declara que sus pecados han sido perdonados. Porque la triste realidad es que hay muchas personas que reciben milagros y reciben provisión del Señor, pero sus corazones permanecen endurecidos y nunca reconocen a Jesús como su Salvador y como su líder. Y eso es precisamente lo que pasa aquí en el ejemplo de Listra. Vemos que el pueblo es conmovido por el milagro que ocurrió, pero trágicamente también vemos una distorsión en su entendimiento de este milagro.
si ustedes han seguido la serie o conocen el libro de los Hechos, saben que casi siempre en el libro de los Hechos, cuando se daba un milagro como este, pues entonces se juntaba la gente y recibían el mensaje de salvación a través de Jesús. En este caso, los habitantes de Listra estaban tan engañados que ellos reaccionaron de una manera completamente inesperada para Pablo y Bernabé. Dice el verso 11: cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Júpiter era la divinidad principal, y parece que Bernabé pues tenía un porte más noble. Y entonces, como Pablo era el mensajero, Mercurio era el mensajero de Júpiter en la mitología romana. Así que llamaron a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio. El verso 13 dice: el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Aquí estamos presenciando lo que estamos viendo aquí. Pablo describe lo que está pasando aquí en Romanos 1. Él dice esto sobre la gente que adora a los dioses falsos. Dice Pablo en Romanos 1: aunque conocían a Dios, porque eso somos todos nosotros, el más ateo conoce a Dios. Nosotros tenemos ese conocimiento de fábrica. Aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Como les dije, nosotros sabemos que Dios existe, de fábrica. Y aunque nosotros tenemos ese conocimiento innato de la existencia de Dios, nuestra naturaleza pecadora reacciona de forma irracional, de una manera que no hace sentido. Y nosotros cambiamos al Dios verdadero por cosas creadas. Le damos a esas cosas nuestra adoración, le damos a esas cosas nuestra devoción. Y si Dios no interviene primero en nuestras vidas, todos de igual manera vamos a adorar a esos dioses falsos. Sean de madera, sean de yeso, o sean en la forma de otras personas, o sean en la forma de otras ambiciones. Los ídolos toman todo tipo de forma. Bueno, de vuelta al pasaje. Después de que ellos no entendieron lo que la gente estaba diciendo en su lenguaje, Bernabé y Pablo al fin entienden lo que está pasando. Dice el principio del verso 14: pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. Los que estuvieron con nosotros este miércoles saben que yo mencioné que esta es la reacción oficial del judío cuando veía o cuando oía un acto de sacrilegio. Rasgaba sus vestidos. Así que miren lo que ellos hicieron. Ellos pudieron haberse quedado callados y decir: déjame dejar que esto baje, déjame no ponérmelos en contra, y después, cuando todo se calme, le predicamos al Señor. Pero en el caso de ellos, en vez de mantener a la multitud calmada, aceptando que los adoraran, ellos ponen sus vidas en riesgo, rechazan la adoración y proclaman al Dios verdadero. Dice el resto del verso 14: se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, no somos dioses, tenemos 5 dedos en cada mano y en cada pie, comemos como ustedes, vamos al baño como ustedes. De ahí en adelante, pues ellos tratan lo más que pueden de presentar la gracia común que Dios permite para que todos podamos disfrutar de esta tierra. Dice el resto del verso 15: os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra
el mar y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo, estando completamente justificado para desaparecernos a todos de la faz de la tierra, sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dando lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. ¿Usted ve cómo Dios trata al pecador? Aquí vemos el corazón de Dios. Es interesante ver cómo a pesar del pecado del pueblo que es tan ofensivo a un Dios santo, la actitud de Dios hacia la humanidad es una de misericordia, es una de paciencia. Desafortunadamente, a pesar de todo, pues esta vez la multitud no estaba recibiendo el mensaje. El verso 18 dice que aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. No sé si están usando hipérbole, no sé si eso quiere decir que por poquito lo pudieron evitar o que a pesar de todo el esfuerzo no lo pudieron evitar. ¿Usted se puede imaginar esta situación? Ellos están tratando de no aceptar la adoración de este pueblo. Están tratando de proclamar a un Dios bueno, a un Dios condescendiente, pero ellos no le hacen caso. Estamos en una escena de completo caos, estamos en una escena de completo éxtasis religioso, estamos quizás en una escena de completa desenfreno sexual que muchas veces era parte del culto a los dioses paganos. Quién sabe si hasta llegaron a matar animales mientras ellos los estaban tratando de detener. Usted se puede imaginar esta situación. No sabemos si todo eso ocurrió. Lo que sí sabemos es que las cosas todavía estaban por ponerse peor. El verso 19 nos muestra la degradación de la situación. Dice, pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, vinieron de otro pueblo, y habiendo persuadido a la multitud, la misma gente que estaba adorando a Pablo hace un minuto, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. No me estoy riendo porque sea cómico. Es irónico ver que la gente que un momento atrás te estaba adorando, ahora te quieren apedrear, ahora te quieren matar. La misma multitud que no hace mucho está tratando de adorar a Pablo y a Bernabé, ellos los infiltran, son persuadidos por los enemigos de la iglesia y de un momento a otro pasan de un éxtasis religioso a una rabia asesina. Aparentemente Bernabé se pudo escapar. Pero el mismo Pablo que ellos trataron de venerar, a ese sí. A ese lo agarraron, lo apedrearon, y si lo apedrearon como era de costumbre en esos tiempos, eso quiere decir que lo echaron en una fosa en la cual él no se podía escapar de las piedras, las rocas y los peñones que le estaban tirando. Apedrear a alguien era un acto sangriento, era un acto violento, era gráfico, lleno de sangre. ¿Cómo es posible que esta gente hiciera estas cosas? ¿Cómo es posible que la gente fuera de adorar a asesinar? ¿Por qué sucede eso? ¿Sería que los habitantes de Listra eran salvajes? No sé, quizás yo no los conocía. La razón por esta reacción tan chocante es mucho más simple. Esto es lo que la idolatría provoca en el corazón de su hermano. La provocaba en ellos y la provoca en nosotros hoy en día. Cuando adoramos otras cosas que no son Dios y le damos el lugar que Dios se merece en nuestras vidas. Cuando nosotros no adoramos al Dios que verdaderamente satisface y entonces los ídolos que nosotros buscamos, esos ídolos nos fallan, entonces nosotros reaccionamos sacando los dientes y la garra. Siempre sucede. Ahora, si yo te sueno demasiado religioso, si no me crees porque no aceptas lo que dice la Biblia, pues entonces créele a alguien que no es religioso. Les voy a leer el ejemplo de quien en vida fue el escritor y profesor universitario David Foster Wallace. Una persona que, a pesar de haber tenido una vida llena de éxitos en su campo a una corta edad,
Él terminó suicidándose a la edad de 46 años en el año 2008, después de haber luchado toda su vida en contra de la depresión. Estamos hablando de alguien que definitivamente no era religioso de ninguna manera. Sin embargo, él afirma lo siguiente cuando dio un discurso a una clase graduanda en Kenyon College en Ohio en el 2005. Él les dice lo siguiente: en las trincheras del día a día de la vida adulta, en realidad no hay nada parecido al ateísmo. No hay nada que no implique adoración. Todo el mundo adora. La única elección que hacemos es qué adorar. Y la razón irresistible por la que quizás elegimos alguna clase de Dios o cosa de tipo espiritual que adorar, sea Jesucristo, o Alá, Yahvé, la diosa madre Wiccan, o las 4 nobles verdades, o algún conjunto inviolable de los principios éticos, es que casi cualquier otra cosa que adores te comerá vivo. Si adoras el dinero y las cosas materiales, entonces nunca sentirás que tienes lo suficiente. Esa es la verdad. Adora tu cuerpo y tu belleza y tu atractivo sexual y siempre te sentirás feo. Y cuando el tiempo y la edad comiencen a mostrarse, morirás 1.000.000 de muertes antes de que finalmente te entierren. Adora el poder y te sentirás débil y atemorizado y necesitarás más poder sobre los demás para mantener ese temor bajo control. Adora tu intelecto, que te vean como inteligente y te sentirás como un estúpido, como un fraude, siempre al borde de ser descubierto. Ese supuesto mundo de hombres, dinero y poder zumba alegremente a la par de un pozo de temor e ira y frustración y ansias y adoración del yo. Las palabras de alguien que aparentemente no conocía al Señor. Los ídolos de este tiempo, el poder, el control, la aprobación, la comodidad. Usted lo sabe, pero se lo voy a recordar. Los ídolos de este tiempo no satisfacen. Y cuando nos damos cuenta de que las cosas que nosotros adoramos no nos pueden dar la vida abundante para la cual nosotros fuimos creados, de un momento al otro el mismo corazón que amaba con devoción ahora odia con un odio homicida. Un odio tan intenso que los habitantes de Listra creen que Pablo estaba muerto y arrastran el cuerpo a las afueras de la ciudad. Acto seguido llegan los discípulos, los cuales estoy seguro que están viendo el cuerpo de él, estaban llorando su muerte, están mirando este cuerpo lleno de polvo, lleno de sangre coagulada. Pero el verso 20 nos dice: pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Pero Pablo no fue a la ciudad de Derbe porque estaba huyendo, sino que en los 2 versos finales de este pasaje podemos ver la determinación que tenían él y Bernabé, porque el verso 21 nos dice que después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, a Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. ¿Cómo es posible que Pablo hiciera semejante cosa? ¿Era masoquista? Permítame compartir lo que yo creo. Esto no está específicamente en la Biblia, yo puedo estar equivocado, yo estoy compartiendo estrictamente mi impresión. Nosotros no sabemos con seguridad si se está refiriendo al tiempo en este pasaje donde él parecía estar muerto. Pero en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 12, Pablo cuenta que Dios lo había arrebatado al tercer cielo. Y que allí le había dado unas visiones que ningún humano en la tierra había tenido. Y yo creo que es muy posible que esa visión beatífica, esa visión del Dios verdadero, esa visión de la felicidad absoluta al lado de nuestro Creador que le esperaba al final de su carrera, yo creo que eso fue lo que le dio la fe para volver a meterse en la boca del lobo.
profundamente confiado en que esa recompensa que le estaba esperando iba a compensar de sobra por todo el sufrimiento que le iba a tener que pasar en esta tierra. En este tiempo, la palabra de Dios no se había terminado de escribir, pero sabe que nosotros sí tenemos una revelación completa. Nosotros tenemos una revelación que no necesita que se le añada nada. Nosotros tenemos una revelación que nos puede impartir una visión del Dios verdadero. Aquí hay información suficiente como para impartirnos a cada uno de nosotros aquí una visión del Dios verdadero. Y si nosotros experimentamos una visión del Dios verdadero, la visión que viene cuando nos damos cuenta de que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, de que nuestro pecado es asqueroso y que dependemos completamente de la gracia que el Señor nos para ser salvos, eso va a transformar nuestras vidas. Porque nosotros cuando adoramos ídolos, eso nos lleva a traicionar aún a la gente que nos bendice. Cuando adoramos ídolos, eso nos lleva a traicionar a la gente que nos bendice, a la gente que nos hace bien. Pero una visión del Dios verdadero nos llena de fe en el momento de sufrimiento. Una visión del Dios verdadero nos da la visión para compartir el mensaje de salvación, aunque me rechacen y me escupan. Una visión del Dios verdadero nos lleva a bendecir aún a nuestros mismos verdugos. ¿Sabe por qué? Porque el objeto de nuestra adoración, ese Dios a quien realmente adoramos, ese determina nuestra actitud ante la adversidad. De hecho, no solo Pablo vuelve a Listra para predicarles una vez más, sino que en el proceso, el verso 22 nos deja saber el efecto que tuvo este gesto de fe. Cuando Pablo y Bernabé vuelven a Listra, dice que esto resultó fortaleciendo los ánimos de los discípulos. Cuando usted sabe sufrir bien, usted fortalece el ánimo de los cristianos que están alrededor suyo. Muchas veces la gente alrededor de nosotros se puede desanimar porque nosotros no sabemos sufrir bien. Las fuerzas de Pablo y Bernabé resultaron fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, ¿sabe qué estaban diciendo ellos? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Concedan un momentito pentecostal, repitan conmigo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La semana que viene me traigo el pañito para secarme el sudor. El verso 23 dice, después que le designaron ancianos en cada iglesia, o sea que no solo se quedaron para alcanzar a la gente, sino que se quedaron ahí para establecer iglesias, establecieron ancianos en cada iglesia. Esto quiere decir que quizás se quedaron por lo menos un año en esa misma ciudad donde apedrearon a Pablo. ¿Y sabe qué? De la ciudad de Listra salió Timoteo. Nosotros nunca sabemos lo que el Señor tiene en mente. Dice, después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El llamado evangelio de la prosperidad nos lleva a creer en cuentos de hadas. Nos trata como niños. Nos dice que en esta vida nosotros podemos experimentar una ausencia de pobreza, una ausencia de dolor, una ausencia de enfermedad y una ausencia de muerte. Pero la palabra verdadera de Dios nos respeta y nos trata como adultos. Nos deja saber que primero que nada Jesús nos promete que en el mundo tendremos aflicción. Y también nosotros podemos ver que a medida que nosotros obedezcamos a Dios y nos concentremos en alcanzar al perdido, en alcanzar al mundo, vamos a pagar el precio. Vamos a pagar el precio. Vamos a exponer los ídolos de los demás y le vamos a caer como piedra a la gente por eso. Y sabe que en el proceso nosotros vamos a exponer nuestros propios ídolos.
Pero gente, si usted es del Señor, cuando el Señor le muestra un ídolo que usted tiene en su corazón, dele gracias porque le está dando la oportunidad de crecer. Cuando el Señor identifica un ídolo en tu corazón, identifícalo también, eso es verdad. Dale gracias al Señor, derriba ese ídolo, abandónalo y pon tu esperanza y consuelo en el mismo lugar de la gente que sufrió antes que nosotros. Porque nosotros no somos más lindos que los santos que sufrieron antes que nosotros. Me estoy refiriendo a los héroes sufridos de la fe en Hebreos 11. Dice que ellos fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. Así que para cerrar voy a volver a mi pregunta inicial. ¿Qué te sostiene cuando la vida te desilusiona? ¿Qué te sostiene cuando la vida te desilusiona? El equipo de adoración puede pasar. Mi oración es que todos aquí tengamos esa visión del Dios verdadero. Y que al darnos cuenta de que gracias a la vida, al sufrimiento, a la muerte y resurrección de Cristo, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Y que sepamos más allá de toda duda que la satisfacción que nuestras almas anhelan no depende de las cosas que tengamos, no depende del dinero que tengamos, no depende de los logros que hayamos acumulado, tampoco depende de la persona que yo tenga a mi lado, sino que nuestra satisfacción viene de saber que a través de nuestro mediador Jesús y de lo que Él hizo por nosotros ya gozamos de la completa aprobación del Dios que satisface eternamente. Gente, un corazón satisfecho en el Dios que nos salvó vive para servirle. Si usted está satisfecho en el Señor, usted vive para servirle. Usted no hay que tratar de convencerlo de eso. Eso sale del corazón, aunque le cueste la vida. Así que vamos a recordar ese sufrimiento participando juntos en el sacramento de la comunión.